Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento, nuestra reflexión sobre el libro de los Números. Estamos en el capítulo 15 reflexionando sobre este contenido, elementos interesantes. Estábamos hablando anteriormente en nuestro último programa sobre las primicias del pan que deben ofrecerse a Dios, que están en relación con las disposiciones sobre los primogénitos de hombres y animales y los primeros frutos. Todo le pertenece a Dios y a Él se le debe respetar y darle ese lugar primordial en la tierra y en el corazón humano, decíamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué quería significar esto? Y justamente quería significar que, por una parte, las ofrendas que nosotros ofrecemos es justamente, primero, para la manutención, ¿verdad?, del templo, de los levitas, de los sacerdotes. En ese tiempo, los levitas, que eran toda una tribu, eran numerosos, ¿verdad?, eran muchos. Entonces, las ofrendas, ellos vivían de estas ofrendas. Ellos no trabajaban en el campo, ellos no tenían un lugar asignado específicamente como se les ha dado a las otras tribus. Entonces ellos directamente, las otras tribus es que debían ayudar a aportar, y estas son las ofrendas. En primer lugar, pero también recuerden, decíamos nosotros anteriormente en el curso anterior, que todo lo que se recibía, ellos no es que lo quemaban todo, ¿verdad?, como holocausto ofreciendo al Señor, sino que una parte, generalmente eran las entrañas de los animales, por ejemplo. Entonces la carne limpia, sana, buena. Entonces, por una parte eran para las familias, ¿verdad?, de los levitas, pero al mismo tiempo para los pobres, Y esto es interesante. Entonces, las primicias de nuevo, y esto del primogénito, esta es una ley para que de cierta manera exista un movimiento, entre comillas le voy a decir, hablando ya en nuestra jerga actual, de nuestro mundo actual. Esto es como para decir, para que exista movimiento del pirapiré, del dinero, exista movimiento de los bienes, digamos aquí, ya que no era directamente dinero, ¿verdad?, a no ser que ofreciesen dinero en moneda. Ese también, el diezmo, que más adelante vamos a hablar, el diezmo, ¿verdad? Pero esta era una exigencia porque era como decir, no podemos acumular la riqueza que Dios nos da, porque si uno acumula la riqueza que Dios nos da, empobrece a los demás. Tiene que haber una circulación continua.
Tiene que haber una circulación continua. Y es eso entonces lo que aquí está pidiendo de cierta manera. Se dan cuenta que son leyes muy prácticas. Y a veces decimos que la Biblia son elementos que van fuera de nuestra realidad, que Dios habla, no sé, de las nubes y allá en el cielo, las cosas que hay que hacer en el cielo. No. La Biblia te habla directamente de las cosas que hay que hacer aquí en la tierra y cómo hay que hacerlo y cómo tenemos que volver a reinterpretar. Pero eso sí, con valores esenciales, trascendentales y fundamentales de lo que es el hombre como tal. Ante esta pregunta, ¿quién es el hombre? Y ante esta respuesta que después la Biblia nos da, ¿quién es el hombre? Entonces incluso la Biblia te va mostrando a través de ejemplos situaciones positivas y también situaciones no tan lindas. Porque ya hemos visto cuántas situaciones de pecado, pero ante esas situaciones, ¿verdad?, equivocadas, la Biblia viene y te sale al paso y te dice, mira, este fue el pecado y tenemos que actuar de esta manera. Porque o si no, fíjate, este es el castigo. Pero no el castigo como que Dios malo que te está castigando por A o por B motivo, no. Sino que la Biblia te presenta que existe un castigo justamente como consecuencia de tus propias acciones. El castigo viene como consecuencia de tus propias acciones. Y eso lo hemos leído muy bien en el capítulo 14, ¿verdad? Este castigo de la rebelión. Porque Dios mismo ahí, ¿verdad?, el autor sagrado vuelve a reflexionar y dice, eso que ustedes pidieron y eso que ustedes querían, eso que ustedes hablaron y dijeron en contra, eso mismo, pende yururu pivo y ayeta, ese va a ser el castigo, eso que ustedes desearon. Nosotros mismos lo decimos, ¿verdad?, que cada uno pide lo que quiere por su propia boca. Si nosotros pedimos desgracias, y ciertamente que después entonces como siempre vos estás sobre eso, consecuencia de tu actuar y de tu forma de ser, la desgracia te viene a vos. O sea, desgracia significa no vivir feliz, no vivir bien, no vivir en ese camino de felicidad, de realización plena, ¿verdad? Esa es la desgracia. Y eso es consecuencia de aquello que nosotros pedimos, de nuestra actitud, de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿verdad?, ante un camino que el Señor nos propone. Entonces es importante en este sentido entender que la comunidad está para ayudarnos y para mirar en positivo. Sino que mirar en positivo, qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, ¿verdad? Y así entonces vamos haciendo nuestro camino de felicidad y de santidad. Por lo tanto, la cuestión de la ofrenda que ellos tienen que dar, ¿verdad?, de esas primicias, es justamente para que nosotros podamos también tener una comunidad que comparte. Este es otro elemento que tenemos que tener en consideración. La causa del exilio es que nosotros estábamos todos divididos, cada uno hacía lo que quería, cada uno vivía para sí mismo y Dios para todos, como se dice, ¿verdad? Sin embargo, aquí cuando te está diciendo que todos tenemos que compartir las primicias, todos tenemos que dar nuestras ofrendas, significa que todos nos comprometemos por nuestra comunidad. Todos nos comprometemos en dar pasos para que la comunidad pueda crecer. Esto, si miramos en el sentido religioso, sería, ¿verdad?, el diezmo, por ejemplo, se utiliza de esta manera, que cada uno se compromete por su propia comunidad. El diezmo es para que justamente cada uno tenga conciencia de que no soy yo el único viviente en este planeta, sino que soy una comunidad y que existe siempre una dependencia uno del otro. Y entonces esta es la gracia que yo mismo recibí de parte de Dios, que la comunidad me permitió también realizar mis proyectos y que yo pueda estar entonces en esta situación. Entonces yo soy agradecido con Dios, pero soy agradecido a través de la comunidad, causa segunda que tantas veces nosotros hemos hablado. Fíjense que esto es muy importante. Algunas veces nosotros no lo pensamos, pero es de un sentido religioso. Yo dije recién, yo estoy aquí, yo me puedo realizar y yo hago muchas cosas porque la comunidad me está permitiendo, yo les dije recién, ¿verdad? Y claro, porque si yo me hago en embotable, si yo comienzo, ¿verdad?, a hacer mis cosas, a tratar mal a la comunidad, a ir en contra de la comunidad en un momento se te va a volver en contra, se te va a volver en contra. ¿Se acuerdan de San Juan Bosco cuando él le decía a los ricos, a los príncipes y a esa gente? Fíjense
que si ustedes no me dan a mí, decía don Bosco, el dinero suficiente para que yo les pueda educar a estos chicos que están en la calle, sacarlos de la calle, el día de mañana estos chicos se le van a ir a punta de pistola y con un cuchillo a sacarles esa plata que ahora ustedes no me quieren dar a mí para que yo les eduque, les dé una profesión y les dé un trabajo. Es un visionario entonces, ¿se dan cuenta cómo don Bosco actuaba, verdad? Pero ¿eso qué era? Era concienciar a la gente, concienciar cada uno de nosotros las primicias. Tenemos que dar, tenemos que hacer circular para que no exista pobreza, para que todos tengamos algo digno para vivir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Año tras año, ante la llegada de la Cuaresma, el Papa explica el porqué del ayuno. Dice que su sentido va más allá de la operación bikini. Digiunare non è soltanto per dimagrire. Digiunare è andare proprio all'essenziale. De hecho, en una audiencia general, el Papa expuso otras formas de ayuno cotidiano que una persona del siglo XXI también puede practicar. È il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia. È il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. Quando ero bambino non c'era la televisione, ma c'era l'abitudine di non ascoltare la radio. È il tempo per rinunciare a parole inutili, a chiacchiere. Aunque Francisco haya alabado los beneficios de Internet, también ha advertido de los riesgos que plantea. Señaló como ejemplo la facilidad que ofrece para hacer daño y atacar o insultar. Por eso recomienda que a lo largo del año haya temporadas que sirvan para tomar distancia y reflexionar. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive che la rete amplifica. Oggi si insulta come se si dicesse buona giornata. Siamo sommersi di parole vuote, di pubblicità, di messaggi sudori. Ci siamo abituati a sentire di tutto su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il cuore. E non c'è bypass per guarire questo, soltanto il silenzio. Al mismo tiempo, el Papa señaló que no hay verdadero ayuno cuando este no va acompañado de obras de caridad que lo complementen. Il mio digiuno arriva per aiutare gli altri, se non arriva è finto, è incoerente e ti porta sulla strada di una doppia vita. Faccio finta di essere cristiano, giusto, come i farisei. El Papa no solo ha pedido a los cristianos que ayunen en tiempo de Cuaresma, también pidió que lo hicieran en otras ocasiones, por ejemplo, ante la crisis de Siria en septiembre de 2013 y por la situación en República Democrática del Congo y Sudán del Sur en febrero de 2018. Ahora lo hace también con la iniciativa del 14 de mayo, un día de ayuno y obras de caridad por el fin del coronavirus para seguidores de todas las religiones. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el santuario, novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. Bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi voz.
Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios, estamos reflexionando el capítulo 15 del libro de los números. Hablábamos recién de las primicias y de estas experiencias tan interesantes, ¿verdad?, que sucedieron con los santos. Yo les hablaba recién de San Juan Bosco, pero existen muchos otros santos, ¿verdad?, que justamente estos santos eran como un puente simplemente, ¿verdad?, pontífices, ¿verdad?, puentes que unen de un lugar a otro lugar. Existe una brecha o una imposibilidad de cruzar de un lugar a otro. Y estos santos se ponían como ese puente, facilitadores, ¿verdad? En este caso que yo les decía, entre los príncipes o multimillonarios de aquel tiempo, estamos en el año 1840, 41, hasta el 88 en que falleció Don Bosco, en esa época, ¿verdad?, de la historia en que se vivía en esas zonas, ¿verdad?, hacia Italia. Entonces, Don Bosco hacía de puente y les decía directamente, Don Quinirín, se iba directamente, hasta con el rey, se iba y le hablaba y le decía, usted tiene que ayudarme, usted que aquí está acumulando, tiene las riquezas, porque usted es rey y tiene sus vasallos, entonces me tiene que dar, me tiene que dar, y usted me podría dar, usted será que tendría la gentileza de ayudarme, no. Da pecha, Don Bosco directamente se le iba y le decía, me tiene que dar, y ahora, urgentemente, si no quiere que el día de mañana estos chicos que están viniendo, recuerden que estaba comenzando la era industrial, entonces que se despedían muchos trabajadores, etcétera, etcétera, porque comenzaban las máquinas a sustituir a los demás, pero claro, no era tanto como ahora sí que es peor eso, ¿verdad? Entonces Don Bosco es de la vanguardia porque les va preparando a estos chicos, a estos jóvenes, y ya les hace saber utilizar estas cosas con una visión y con un futuro, ¿verdad? Cómo tienen que trabajar y cómo tienen que apuntar hacia una vida nueva. No pueden quedarse en la calle, no pueden quedarse sin educación, porque después estos son los que van a llenar las cárceles y estos son los que después serán los que van a estar ahí continuamente contra aquellas personas que tienen dinero, ¿verdad? Porque estas son las situaciones concretas que nosotros vivimos también en nuestra sociedad. Se dan cuenta que lo que la Biblia aquí nos está diciendo no era simplemente para Don Bosco en su tiempo, sino que también es para nosotros. Esto de las primicias significa principalmente hacer circular los bienes, que los bienes estén en manos de todos, que llegue a todos. Hay dos ejemplos, ¿verdad?, de faltas involuntarias o por inadvertencia, comunitaria por una parte y personal. Comunitaria y personal son los dos elementos, comunitaria y personal. Son las dos piernas, yo digo, ¿verdad?, el izquierdo y el derecho. Nosotros caminamos con las dos piernas. Entonces, no es que estamos dejando de lado lo personal. Lo personal es esencial porque soy yo el que tengo que asumir la responsabilidad de un aspecto muy personal, individual. Pero esa es una pierna. Esa personalidad, ese hecho individual, ahora tiene que mirar en función de la comunidad. Y por eso dice, estas faltas que pueden y deben ser purificadas por medio de los sacrificios. Por contraste, por otra parte, la ley se enfatiza en que se excluye la remisión de toda falta consciente y voluntariamente realizada. Entonces se enfatiza en la ley en que se excluye la remisión de toda falta que uno lo comete conscientemente y voluntariamente. Entonces en el 15, 30, 31 tenemos este caso, ¿verdad?, en que nos dice directamente cuando es. Pero el que obra, dice, deliberadamente, tanto el israelita como el extranjero, porque aquí entraba también el extranjero, todo el que está dentro de esto, dijimos hace rato, el catolicismo, o sea, abrimos las puertas a todos, con tal de que después se pueda vivir de los principios y los valores desde Dios. El catolicismo en realidad lo que hace es escuchar a todos y desde ahí, entonces, ponernos de acuerdo y hacer ese camino, un camino ciertamente bajo una autoridad, pero todos. Por eso que aquí se le acepta también al extranjero, pero ¿qué quiere decir que se le acepta al extranjero? Y quiere decir que ese extranjero se compromete en hacer un camino
de comunidad. Se compromete en vivir esos mandamientos también del Señor. Dice, el que obra deliberadamente ultraja al Señor y será excluido de su pueblo. Por haber despreciado la palabra del Señor y violado su mandamiento, esa persona será extirpada, es responsable de su culpa. Es responsable de su culpa. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental para que nosotros podamos seguir mirando y entendiendo nuestra forma de actuar también. El acto consciente y voluntario de quien transgrede las órdenes de Dios y se aleja de Él es mayormente grave. Es mayormente grave porque es voluntario y es deliberado. Eso entonces quiere decir deliberadamente, conscientemente. El relato ahora de la violación del día sábado, el día sábado que se viola, es el ejemplo de una acción consciente y deliberada contra Dios y sus mandatos. Por eso entonces que después el castigo es tan duro, porque es deliberado y es consciente. Este delito es trascendental, porque se está faltando al pacto de Dios, a la alianza, al pacto que habíamos hecho, que habíamos jurado ante el Señor. Ya que el sábado es signo de la alianza, expresión de la relación con Dios. El sábado es un signo, ¿verdad? Ese día de descanso, ese día de encuentro. ¿Por qué se insistía mucho? Y porque mirando la esencia, ¿verdad?, del judaísmo, nosotros entendemos que el Shabbat, como hasta ahora, ¿verdad?, se celebra y es una cosa maravillosa. Yo estuve 10 años, ¿verdad?, en Israel, lo viví ahí en Jerusalén. Es una cosa que verdaderamente todos tendríamos que imitar, ¿verdad? Porque es un momento de encuentro como familia. Es un encuentro entonces de comunidad. Y después entonces se comparte. Primero la familia, sobre todo ese día viernes. Y en todo caso el sábado, si es que vamos a compartir, lo vamos a compartir dentro de esa gran familia, el gran clan. Es interesante. Esto también nosotros lo tenemos, ¿verdad?, entre los musulmanes, la misma cosa. Ellos lo hacen el viernes. Los musulmanes aún son más familiares todavía, porque ellos se encuentran toda la familia. Vos te vas en un momento, ¿verdad?, a celebrar con ellos y te encontrás 80, 90 personas. ¿Por qué? Porque vienen toda la familia, los hijos, los nietos, los bisnietos, y ellos luego tienen hijos en cantidad. Y además de eso, desde jóvenes, ¿verdad? Entonces vos ahí encontrás bisabuela y hasta más que eso, ¿verdad? Hasta trisabuela, no sé cómo se dice, ¿verdad? Entonces es una cosa interesante porque es la comunidad entonces la que se está valorando, pero es un encuentro de familia. Y eso es entonces lo que aquí se está queriendo salvar, ¿verdad? Y eso es lo que está exigiendo de cierta manera aquí la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder,
Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante del libro de los Números, capítulo 15. Decíamos que esta violación del día sábado es el ejemplo de una acción consciente y deliberada contra Dios y sus mandatos. Este delito es trascendental porque se está faltando al pacto de Dios, es decir, a esa alianza, ya que el sábado es signo de la alianza, expresión de la relación con Dios. Una relación con Dios directamente que le ofrezco a Dios mi día de descanso, donde yo me encuentro como familia, como comunidad. Al final de todos estos mandamientos de la historia de los espías y la rebelión israelita, los flecos de color púrpura en el borde de la vestimenta son para recordar la santidad del pueblo y de la obediencia de los mandamientos divinos. Dos elementos: recordar la santidad del pueblo. Es decir, mis vestimentas, mi forma de vestir, me hace recordar de que yo estoy en un camino de santidad. Siempre los signos nos hacen recordar. Los signos nos llaman la atención. El hecho, no sé, de que yo use el cuellito, eso ya, cuando me encuentro con alguien, enseguida se da cuenta, este es un sacerdote. Yo le veo, en fin. Cada uno entonces lleva un signo, un símbolo, el anillo en el dedo. Esta es una persona que tiene un compromiso, que tiene una familia, que tiene una hermosa esposa, que tiene una hermosa familia, unos hermosos hijos, enseguida, ¿verdad? Entonces nos hace pensar. Y aquel que quiere andar macaneando se saca el anillo, ¿verdad? Se saca el anillo. No quiere que la gente descubra, no quiere que la gente sepa. Y todos estos elementos, queridos amigos, son esenciales y fundamentales. Y esto lo encontramos ya desde aquí, ¿verdad? Son signos y símbolos, pero que nos ayudan mucho a mirar, como decíamos, justamente de un aspecto trascendental. De un aspecto trascendental. Y por eso decía, el delito es más bien una cuestión trascendental aquí. Por lo tanto, los flecos ahí de color púrpura en el borde de la vestimenta son para recordar esta santidad del pueblo, en primer lugar, de que somos santos, que estamos en camino a la santidad, que nos hemos comprometido personalmente, individualmente, pero siempre en favor de nuestra comunidad. Y luego también me hace recordar estos flecos de que yo tengo que ser obediente a la ley de Dios. Esta es una ley de particular importancia en la comunidad judía. Jesús también la obedeció llevando los flecos en su túnica. Jesús también lleva flecos en su túnica, signo del carácter sagrado del pueblo que los enfermos intentaban tocar. Los enfermos intentaban tocar. Vamos a mirar un poco esto porque así nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús también es hijo de su tiempo. Jesús también vivió, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se proponía en su tiempo. Entonces no es que Él está yendo de acuerdo a sus antojos también. Nosotros encontramos aquí en el capítulo 9, los que tengan su Biblia, lean también capítulo 9, versículo 20. Entonces dice, se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto quedaré curada. Qué interesante, ¿verdad? Con solo tocar su manto quedaré curada. También en el capítulo 14, versículo 36, nosotros encontramos que quieren tocarle a Jesús. Al llegar, dice, a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Los flecos de su manto de Jesús. Mira qué bien. Jesús también entonces es un judío puro, un judío que vive el judaísmo auténticamente. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Todos los que lo tocaron quedaron curados. Esto es excepcional, ¿verdad? Porque es un judío que camina, un judío que entiende, lee,
conoce el Antiguo Testamento, conoce muy bien. Entonces, conociendo el Antiguo Testamento, él vuelve a repensar y decir, bueno, aquí Dios está cumpliendo todas sus promesas. Y después la comunidad cristiana, posteriormente los seguidores, ¿verdad?, de Jesús, vuelven a repensar y a entender. En la persona de Jesús verdaderamente se cumple todo el Antiguo Testamento. Las palabras de la ley forman todavía en la actualidad la última parte de la cotidiana oración judía llamada Shema Israel, escucha Israel, compuesta sobre todo por Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. También aquí en el libro de los números nosotros encontramos el 15:37, el Señor dijo, habla a los israelitas, instrúyelos para que tanto ellos como sus descendientes se pongan unos flecos en las puntas de sus mantos y para que aten a los flecos de cada punta un cordón de púrpura violeta. Púrpura violeta. Al respecto, entonces, nosotros podemos encontrar esto, ¿verdad?, en el famoso Shema Israel. Es la oración del judío. Escucha Israel, quiere decir, ¿verdad?, escuchar los mandamientos del Señor. Bueno, entonces, hasta aquí hemos reflexionado un poco este capítulo tan interesante, el capítulo 15, que nos invita con estas leyes cultuales a seguir con este camino, sobre todo que llama a un camino de santidad, decíamos. Ante esa rebelión que había sucedido, porque ellos no se animan, tienen miedo, desconfían. Incluso es un pecado, decíamos, contra la alianza, ¿verdad?, que el pueblo está cometiendo ante el Señor. Sobre todo estos 10, porque eran 10 los espías, ¿verdad?, de todas las otras tribus. A excepción aquí le tenemos a Caleb, ¿verdad?, y a Josué. Son los dos que animan y dicen, no, tenemos que irnos, tenemos que luchar, Dios nos puso en nuestras manos, vamos a poder nosotros, porque ellos confían en el Señor. El pecado principal de este pueblo después, por el cual recibirá este castigo, en el capítulo 14 lo encontramos muy bien, de que ellos tendrán que quedar por el desierto, dice, ustedes no entrarán, van a morir, hasta el último cadáver quedará en el desierto. Y después viene el otro castigo, por culpa de ustedes, entonces los hijos de ustedes tendrán que hacer un camino de 40 años por el desierto para purificarse antes de entrar a la tierra prometida. Y eso tiene que cumplirse, ¿verdad? Y así entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, esta gracia del Señor. Que Dios actúa por causas segundas, es decir, Dios actúa siempre a través de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el santuario, novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Su padre dejó, construí mi vida sin ti, pero esta ilusión muy pronto cayó. Vacío hondo sentí, no reconocí mi voz, me acerqué al espejo y me vi, un extraño fui para mí. Y también lo olvidé en esta gran soledad. Arrepentido retorné hacia ti. Lloraste al verme volver, lágrimas de amor para mí. No juzgaste mi ingratitud, siempre un hijo fui para ti. Porque tú eres mi padre.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos concluyendo de esta manera el capítulo 15, decíamos. Y ahora vamos a continuar con este capítulo 16 que va hasta el capítulo 18. Aquí vamos a encontrar sobre las prerrogativas de los sacerdotes. Prerrogativas de los sacerdotes. Encontramos, después de todos estos elementos, ¿verdad?, de los flecos, de la expiación de las faltas cometidas, de las primicias del pan, todos estos elementos, disposiciones relativas al aspecto cúltico que tenía mucha relación con el capítulo 15, porque decía, a pesar del castigo, Dios nos da de nuevo una posibilidad. Pero sobre todo nos da esta posibilidad para la nueva generación, decíamos, ¿verdad? Esta nueva generación que ahora tiene que caminar, esta nueva generación que tendrá que entrar en el desierto. ¿Qué futuro, decíamos nosotros, para Israel después de este gran pecado que cometió, pero sobre todo después de este castigo, que todos quedarán muertos, los de más de 20 años? Entonces el futuro ya estamos pensando que vendrá sobre los jóvenes 20 años para abajo. Entonces estas leyes dan una respuesta favorable y presentan básicamente los puntos relacionados con la historia de esta rebelión contra Dios, porque el futuro del pueblo está en duda, que vendrá solamente realizada esta promesa del Señor en los que vendrán, es decir, en los hijos, en los descendientes de este pueblo que lastimosamente rompió su alianza, rompió el pacto, desconfió del Señor. Entonces, miremos un poco este capítulo 16. En primer lugar, nos va a hablar de la rebelión de Coré, de nuevo una rebelión, es decir, ponerse contra Dios. Y como siempre, existe un castigo. Enseguida viene el castigo de los rebeldes. En el capítulo 17 vamos a encontrar los incensarios de los rebeldes. Luego hay un nuevo castigo de Dios contra el pueblo e intercesión de Aarón. El esquema un poco es el mismo, ¿verdad? La rebeldía es el castigo de parte de Dios y también la intercesión, sea de Moisés o en este caso de Aarón. Aquí entonces nos habla de la vara de Aarón y luego el capítulo 18 que vienen los deberes de los sacerdotes y de los levitas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los levitas y los sacerdotes? ¿Cuáles son los derechos de los sacerdotes? ¿Cuáles son los derechos de los levitas? Se dan cuenta que aquí ya hay más una organización del pueblo y sobre todo de aquellos que están al frente de la comunidad, cómo tienen que ayudar, cómo tienen que hacer caminar al pueblo. Luego tenemos sobre los diezmos, siempre es organización en función de la comunidad. Aquí vamos a hablar un poco de los diezmos y luego entonces así concluimos el 18, ¿verdad? Del 19 que ya tendremos otros temas también relacionados ciertamente unos con los otros. Después de la gran rebelión entonces que hemos encontrado en el capítulo 13, 14 y 15 contra Dios y Moisés, viene ahora la rebelión de algunos de sus miembros distinguidos. Ahora es la rebelión de algunos miembros distinguidos. Era simplemente anteriormente del pueblo, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora vamos a ver que los que son jefes de las tribus y también algunos levitas que pretenden el liderazgo, ellos quieren ser líderes, nosotros queremos estar al frente. Vaya pico Moisés, vaya pico Aarón. Nosotros también queremos estar al frente, nosotros le queremos sacar, serruchar la silla, liderazgo y autoridad, abanderando la defensa de la santidad del pueblo. Entonces ellos abanderan eso. En el versículo 3 del 16 dice, se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes se han excedido en sus atribuciones, le dicen a Moisés y a Aarón. Toda la comunidad es sagrada y el Señor está en medio de ella. ¿Por qué entonces ustedes se ponen por encima de la asamblea de Dios? Y esto es lo que suele suceder también, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos aceptar la autoridad. Cuando nosotros no queremos aceptar la autoridad del Papa. Hay muchos, hay muchísimos que no quieren saber nada del Papa. No quieren saber nada del Papa. Y bueno, se están amotinando justamente, ¿verdad? Seguramente que no se van ahí y le gritan, pero si pueden le van a escrachar o lo que sea. Así son, así son.
Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ir reflexionando, pero para decir que esto no es una cosa que sucede solamente ahora. Esto estamos hablando, la Biblia nos responde a una situación antropológica y en toda sociedad, en todo grupo humano suceden estas cosas. No faltar la web corneta ya es siempre hay personas, ¿verdad?, que no quieren entrar dentro de ese espíritu de la comunidad, no quieren hacer ese camino de la comunidad. Y hay muchos motivos. Uno se da por educación, no se le ha educado, no se le ha acompañado, hubo fallas en la educación, en fin, hay miles de cosas. Otros que nunca se quisieron interesar, porque recuerden que nosotros somos libres ante Dios. Y Dios entonces permite, ¿verdad? Permite esto. Pero aquí es importante que nosotros veamos y que seamos realistas y que digamos, bueno, entonces quiere decir que la palabra de Dios no me está hablando de los angelitos, no me está hablando de las nubes del cielo. Me está hablando de situaciones muy concretas e incluso de situaciones de peleas, de rebeliones. Aquí en el capítulo 16, en el versículo 3, justamente nos está diciendo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. Y son los jefes, porque ellos dicen, ¿acaso ustedes nomás? ¿Acaso ustedes nomás? ¿Acaso el pueblo no es sagrado? Claro que el pueblo es sagrado, pero es como decir en nuestra sociedad, ¿acaso ustedes nomás tienen derechos como personas? Ustedes que están al frente de las intendencias, de la república, de no sé qué cosa, de todo lo que significa estar al frente de una comunidad. ¿Acaso ustedes nomás? Y yo digo no puedo. Entonces me amotino en contra de esa autoridad. Entonces, sin embargo, aquí nos hace reflexionar y nos dice, claro que sí, todos somos sagrados como pueblo, pero esa no es la forma como nosotros podemos actuar. En todo grupo humano y en toda comunidad necesitamos justamente organizarnos. Y la organización significa entonces ponerse las pilas cada uno y cumplir con su deber. Ahora, aquí también, ciertamente te va a exigir y te va a decir, si es que no estás cumpliendo, si es que no estás haciendo, tampoco tenés derecho de estar ahí. Eso sí, eso sí. Nosotros algunas veces pensamos que la Biblia es muy autoritaria y sin embargo es muy democrática, bastante democrática es. Porque el Señor os endurae, Moisés también, ¿verdad? Pero después de escuchar, es la autoridad y es el liderazgo que se tiene que tomar una disposición. Díganme si en nuestra democracia, supuestamente, hasta yo digo que nosotros sí que muchas veces no escuchamos al pueblo, a la demo, que es el pueblo justamente, Kratos, ¿verdad? Entonces, el poder del pueblo, la democracia, muchas veces en la Biblia siempre te dice que el Señor escuchó lo que estaba pasando, el Señor esto y aquello, y después en todo caso se toma una decisión, pero sobre esas acciones que nosotros estamos viviendo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir porque esto es un tema muy interesante. Volveremos sobre el capítulo 16. Estamos abriendo este capítulo. El Señor nos ilumine, nos ayude para entender cada vez mejor la palabra de Dios y sobre todo para vivirlo, para ponerlo en práctica en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos próximamente con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.